Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Los cielos cantan tu loor, los astros muestran tu poder, mas en tu libro es, oh Señor, donde tu nombre es dado ver. Tu sabia mano guía al sol, y a noche día da lugar aún más fiel revelación. En tu palabra se hallará. En alabanza sin cesar prorrumpe una la creación, y tu justicia y tu verdad fulgura el limpio corazón. Hasta que pueda el mundo ver bajo la gloria de tu faz a Cristo dando por doquier su bendición, su amor, su paz. La semilla es la palabra de Dios que es sembrada en diferentes tipos de terreno. Así es, en diferentes tipos de tierra. Pero no todas las semillas van a dar fruto. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículo 6, nos habla de aquella semilla que cayó en terreno rocoso y que por falta de consistencia, por falta de raíz, cuando llegó el sol, la secó y ésta se quemó. En nosotros como creyentes, cuando la palabra de Dios no ha sido arraigada en nuestros espíritus, nuestra fe no es arraigada en Cristo Jesús, que es nuestra roca, es muy probable que cuando vengan los momentos difíciles, las pruebas, los tiempos de dificultad, de escasez, de enfermedad, de necesidad, es muy probable que decaigamos, que nos sintamos débiles y muy tristes, si no confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestro norte, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, y la palabra de Dios debe estar bien arraigada en nuestros corazones, para que cuando lleguen los tiempos difíciles, nosotros podamos seguir dando fruto para el Señor. Dios te bendiga. Soberano Dios y Señor.
Continuando con el objetivo de este mes de agosto en nuestro anuario, que es enseñar al pueblo de Dios a través de esta parábola cómo confrontar a los que se oponen a la verdad del Evangelio de Jesucristo e identificar a los que contradicen la palabra de Dios. Nuestro versículo clave en Mateo 13:6 dice: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mateo 13:6. Si nosotros leemos el versículo 5, que señala: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mateo 13:5 y 6. Cada terreno representa y es comparado por Cristo a la condición del corazón de un tipo de personas. Mateo 13:6 dice: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mateo 13:6. Muy pequeño el versículo clave de hoy, pero que nos enseña gran parte de lo que pasó con esta semilla y de lo que nos enseña a través de él. Mateo 13:6 dice: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mateo 13:6. Hola hermanas, muy buenos días en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar con ustedes y poder estudiar el tema de nuestro anuario de la sociedad femenil. Hoy continuando con la parábola del sembrador y la enseñanza contra los oponentes. Hoy nuestro subtema es la palabra de Dios frente a los apóstatas. Está basado, como dijimos, en la parábola del sembrador. Hoy nos toca ver el segundo terreno que aborda el Señor Jesús en esta parábola. Y se encuentra la lectura bíblica en Mateo 13 del 5 al 6, que ya hizo nuestra hermana. Y el versículo clave se encuentra en Mateo 13:6, que también ya nos repasó nuestra hermana Juanita. Gracias a Dios porque vamos analizando cada uno de los terrenos y la enseñanza que Jesús dejó para nosotros a través de esta parábola. Bien, el tema de hoy es la palabra de Dios frente a los apóstatas. ¿Pero qué es un apóstata? La palabra apóstata proviene del griego, que significa ser aparte o separarse o escindirse de un cuerpo mayor, y representaba una acción individual de rebeldía. Es una persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes. También se le conoce como un renegado, que abandona públicamente su religión, y está asociado a la palabra apostasía, que significa negar la fe de Jesucristo recibida durante el bautismo. Bueno, eso es lo que dice nuestro diccionario bíblico. La palabra de Dios frente a los apóstoles. Comentaba yo la semana pasada que el enfoque que da este estudio es diferente a los enfoques con los que hemos estudiado la parábola de el sembrador. Y dice
en este tema, que está enfocado hacia los oponentes a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque tenían otro concepto de la enseñanza bíblica. Bien, dice la introducción de nuestro tema: la palabra de Dios se siembra en todo terreno, pero algunas semillas cayeron. La semana pasada veíamos las semillas que cayeron junto al camino. Hoy vamos a ver las que cayeron en terreno rocoso, donde no hay consistencia, de manera que cuando el sol sale, se seca. Dice la palabra de Dios: otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Entonces las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, entonces murieron. Bien, siguiendo con esta lectura, en la explicación, Jesús dice, en la explicación que hace acerca de las semillas en los diferentes terrenos, dice en los versos 20-21, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. De forma comparada, la palabra del Señor a través de Jesús fue dada a los oyentes de ese tiempo en el marco de Galilea. Y es posible que al ver las maravillas los hombres creían en él y mucha gente le siguió por algún interés en particular. Desde la perspectiva del apóstol Juan, usaremos algunos elementos de los apóstatas, sobre todo en el marco de Jerusalén. Por ejemplo, Juan 2:23 nos dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. El contexto de los opositores está en Jerusalén. Son aquellos que han tenido experiencia en la lectura e interpretación de la ley, aquellos que han estado en las escuelas rabínicas. Desde esa perspectiva, usaremos nosotros diversas comunidades en cuanto a las sectas del judaísmo para considerarlas más cercanas a Jesús y ahí abrazar la fe de Jesús, pero posteriormente apostatar de la fe. Había muchas sectas del judaísmo que se enfocaban hacia la vida religiosa. Entre ellas, los más relevantes de las sectas del judaísmo son primer grupo, los fariseos. Se centraban en la Torá, es decir, en la ley, tanto la escrita como la oral, pues consideraban con rigor el texto de la Biblia, pero también las interpretaciones y los comentarios de los escribas. Creían en la sacralidad del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. La santidad del templo trascendía a las personas, pues eran el pueblo elegido. De ahí que sí tenían una visión religiosa de la vida, pues ellos se centraban en la ley. El segundo grupo es el grupo de los saduceos. Eran de las familias sacerdotales, de hecho, aristócratas, de ahí que obtuvieron un distinguido poder.
se localizaban en el templo, el espacio sagrado en el que eran líderes. Eran ajenos a la Torá oral. Con su liturgia en torno a los sacrificios, cuidaban de la pureza del templo, por lo que las leyes de pureza de fariseas les eran todo ajenas. A diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Por ese lado, también tenían una interpretación respecto a la religión. Tercer grupo, los celotes. Es un grupo en el tiempo de Jesús que surgió durante el periodo de los procuradores romanos y son el resultado de esta época de inestabilidad. Se caracterizaba por su celo en el cumplimiento de la ley. Entre sus creencias religiosas destaca su esperanza escatológica y el reconocimiento de Dios como único dirigente posible para Israel. Fueron un grupo guerrero, militantes activos contra el dominio extranjero, por lo que fue el principal grupo beligerante contra Roma. El cuarto grupo son los esenios. Formaron un grupo que destacó por su vida comunitaria, con una estructura perfectamente delimitada en lo que imperaba la vida en común, es decir, comidas, trabajo, oraciones. Alejados de los placeres mundanos y del dominio de las pasiones, procuraban satisfacer únicamente las necesidades básicas. Defendían la modestia, las abluciones y los vestidos de color blanco. Su doctrina abogaba por una estricta pureza y la observancia rigurosa de la ley. Cada grupo tenía un interés en la vida religiosa, social y económica del pueblo de Israel, de manera que cuando Jesús expone sus enseñanzas, muchos de ellos creen en él. A muchos les interesó. Por otro lado, estaba también la comunidad de Juan el Bautista, que era distinta a los grupos religiosos, pero al final de cuentas, un grupo más. Así que muchos de estas sectas del judaísmo trataron de apreciar a Jesús y en parte coincidían con las enseñanzas de Jesús. Pero podemos ver, por ejemplo, en Juan 6:52, que dice: entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban, de hecho, todos eran judíos, pero cada uno tenía su diferente acento en cuanto a las creencias. Por ejemplo, el capítulo 6:66 de Juan dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. A ese sentido se refiere, puesto que muchos creían de manera superficial o, en su caso, por signos o por curiosidad. Creían por un tiempo en las enseñanzas de Jesús, pero cuando veían que la enseñanza de Jesús era contraria a sus creencias, pronto lo dejaban. Las reuniones activistas. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: la semilla que cayó en pedregales, según Mateo 13:5, no había mucha tierra y brotó pronto. Según Jesús en los versículos 20-21, identifica a dichas personas como las que oyen la palabra y al momento
la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. De manera que como no tienen fundamento en la profundidad de la tierra, salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Reciben, dice, la palabra con alegría y se puede considerar este grupo de personas como activistas, con múltiples actividades eclesiásticas, pero solo son actividades en sí mismos. Ni siquiera saben los principios básicos de la vida cristiana, pues son inconstantes. Es decir, no perseveran en medio de la dificultad. Solo son motivados por lo bonito o lo agradable que parezca la reunión eclesiástica. Sin embargo, cuando llega la persecución, huyen. Esa es la parte de este suelo rocoso, como también se vuelven hostiles a la influencia de los paganos. De hecho, son personas que de alguna manera, asisten a una iglesia. Son aparentemente creyentes que siguen al Señor de una manera intensa, pero poco a poco se van distorsionando la forma de ver la ortodoxia. Van paso a paso por otra encrucijada, cambiando la verdad por la mentira. Dicen de pronto, Señor, Señor. Son considerados como falsos profetas. No resisten la persecución, se cambian de principios, más bien abrazan el status quo, abandonan la contracultura. Estos grupos toman un extremo de tal forma que se convierten en enemigos de la cruz. Se convierten en lo que veíamos al principio, en apóstatas, enseñando herejías que pervierten el corazón de los oyentes. En conclusión, la comunidad cristiana se enfrenta actualmente a estos desafíos. Hermanos que son motivados por las actividades únicamente, pero en el fondo no tienen profundidad. Cuando se encuentran con alguna situación difícil, dejan de asistir a la iglesia, porque lo único que les motivaban eran las reuniones, y cuando no las hay, no hay motivación. Se enfrían, porque han dejado la esencia, han dejado al dueño de la mies, el motivo del Evangelio, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a nuestras preguntas de repaso. Y la primera pregunta que es necesario que nosotros le pongamos atención es, ¿puedes identificar hermanos activistas? Piensa, ¿cuáles serían las situaciones que desaniman a dichos asistentes? ¿Cómo enseñar a dichos hermanos? Bien, son preguntas que nos obligan a que nosotros veamos, y no solamente veamos en los hermanos, no, sino que los veamos en nosotros mismos. Que no sea que nosotros solamente seamos hermanos activistas. Es decir, que cuando hay actividad en la iglesia, así de esas cosas muy especiales como reuniones, convenciones, etcétera, ahí estamos. Pero que llegado un momento en que haya alguna situación que no nos guste,
a que nos enfrentemos a situaciones difíciles, entonces nos vamos. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos desanima a continuar, no solo en la iglesia, sino a continuar cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo enseñar a dichos hermanos? A esos hermanos, o cómo buscar en la palabra de Dios algo que nos enseñe a no ser apóstatas, es decir, a no dejar aquello en lo que nosotros hemos creído. Como decíamos al principio, el no negar la fe de Jesucristo que recibimos cuando recibimos, valga la redundancia, a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Hermanos, yo creo que es necesario que nosotros aprendamos de esta parábola del sembrador, podamos mirarnos a nosotros mismos y analizar en qué tipo de terreno estamos parados. Se los dejo de tarea, hermanas. Hemos visto ya 2 terrenos, junto al camino y el terreno pedregoso. Pues vamos a continuar la próxima semana analizando los otros terrenos. Mientras tanto, si el Señor no dispone otra cosa, aquí nos estaremos viendo la próxima semana para seguir estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga durante esta semana y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta la vista, hermanos. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90, 17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.